Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente noche todos y todas las que se están uniendo a este segundo live de Monitor de Derecho. A nombre del equipo, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Viridiana Martínez y esta noche contamos con la presencia de la licenciada en Promoción de la Salud, Diana Laura Paz Cervantes, que nos va a hablar sobre ansiedad durante la pandemia de COVID-19 en adolescentes. Para comenzar con este live de manera formal, quiero pedirte, Diana, una breve semblanza de ti, para que toda nuestra querida audiencia te conozca y así poder comenzar hablando un poco de tu tema de investigación. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu formación académica? Nosotros y el público queremos saber un poco más de lo que haces. Gracias, licenciada Viridiana, por tus palabras. Muy buenas noches a todas y todos. Quiero empezar agradeciendo por el espacio que me brindan esta noche. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Diana Laura Paz Cervantes y soy egresada de la Licenciatura de Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco. La licenciatura me dio la oportunidad de abrir mi panorama a diversos campos y temas de interés social, para poder así conocer las problemáticas de la vida diaria, que tienen importancia a nivel individual y colectivo. Actualmente me encuentro colaborando en la Asociación Civil Monitor de Derechos, donde he venido trabajando con el tema ansiedad durante la pandemia de COVID-19 en adolescentes. Esta problemática tiene un gran impacto en la actualidad, puesto que aún no logramos dimensionar los efectos que ha traído consigo la pandemia en toda la población y en general en adolescentes, los cuales se encuentran en un periodo de cambios y crecimiento. Gracias, Diana, por compartirnos un poco de ti. Concuerdo contigo, la pandemia ha traído diversos problemas a la salud. Entre estos, como bien lo mencionas, la ansiedad en adolescentes. Es importante comentar que esta problemática debe de ser de interés público, puesto que toda la población estamos predispuestos ante este trastorno de salud mental, debido a las condiciones que enfrentamos diariamente, e inclusive por el confinamiento debido a la pandemia. Considero que se debe visibilizar más esta situación. Por ello, para que el público empiece a familiarizarse con tu tema, ¿podrías compartirnos por qué elegiste esta problemática de salud para tu proyecto de investigación? Para iniciar con esta plática, me gustaría contarte que el interés por este tema me surgió a partir de mi experiencia personal, puesto que yo tengo ansiedad y derivado del confinamiento por la pandemia, me percaté que mis síntomas se incrementaron. Por ello, decidí indagar más sobre esta problemática de salud mental y fue así como me adentré en el tema. Posteriormente, decidí dirigir el tema hacia la etapa de la adolescencia, ya que dentro de esta etapa comienzan a surgir diversos cambios físicos, mentales y sociales. El contacto con sus iguales es importante para su desarrollo, pero debido al confinamiento por los contagios derivados de la pandemia de COVID-19, las relaciones sociales se perdieron. Este grupo poblacional se vio obligado a alejarse de sus grupos sociales y a efectuar actividades dentro del hogar, dejando a un lado sus lugares de esparcimiento y arraigando toda su carga emocional y preocupaciones para sí mismos, no pudiendo compartir con alguien más su sentir. Muchas gracias, Diana, por compartirnos cómo fue que surgió tu interés hacia este tema. De igual manera, te agradezco por permitirnos saber incluso que tú tienes este padecimiento. Considero que esta problemática hoy por hoy está más presente en la población, ya que anteriormente no sabíamos qué era la ansiedad. Actualmente no es raro escuchar que personas de nuestro alrededor tienen diagnosticado algún trastorno de salud mental, como lo es la ansiedad, puesto que a partir del confinamiento, el temor a lo desconocido, el estrés de la vida diaria y diversas situaciones a las que nos encontramos expuestos, nos hace percatarnos de que existen síntomas que no son frecuentes de alguna enfermedad común. Si esto lo relacionamos a la etapa de la adolescencia, donde comienzan a surgir diversos cambios, alteraciones físicas, sociales y mentales, me quedo desconcertada y me causa un revuelo de emociones el tan solo recordar esta época. Porque ¿quién de nosotros no fue un adolescente con mil preguntas y miedo a lo desconocido? Y con pensamientos sobre lo que podría suceder el día de mañana.
Pero justamente llevando a cabo esta plática, Diana, ¿nos podrías por favor hablar un poco sobre qué es la adolescencia? Como bien lo mencionas, Viridiana, todos pasamos por esta etapa, pero ¿realmente sabemos qué es la adolescencia? Bueno, pues te comento. Es un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez. Esto ocurre entre los 10 y 19 años de edad. Es una fase donde hay muchos cambios e interrogantes. Se divide en 3 etapas y cada una de ellas tiene sus propias características. Estas etapas son adolescencia temprana, media y tardía. La primera es adolescencia temprana, que ocurre entre los 10 y 13 años, donde se empiezan a presentar sobre todo cambios físicos debido a la presencia de las hormonas sexuales. La voz en los hombres comienza a cambiar, hay aparición del vello púbico, sus axilas emanan olor corporal, así como también presentan aumento en la sudoración y surge la aparición del acné. Durante esta etapa buscan establecer más las relaciones sociales con amigos, conocidos o compañeros de la escuela. Ahora bien, durante la etapa media, que va de 14 a 16 años, es posible notar cambios a nivel psicológico. Empieza la construcción de su identidad, se independizan de sus padres, madres o tutores, y también donde pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Por último, está la adolescencia tardía, que comienza alrededor de los 17 años. En esta etapa se sienten más cómodos con su cuerpo, buscan la aceptación para así definir su identidad y eligen relaciones individuales o grupos más pequeños. Yo elegí trabajar en la etapa media. Seguro se preguntan por qué. Bueno, porque es aquí donde se presentan más cambios a nivel psicológico. Se está de manera constante en una búsqueda de identidad y hay muchas incertidumbres sobre los cambios que surgieron en la etapa previa. Y sumado a todo lo anterior, se encuentra la llegada de una pandemia, llena de miedos, cambios en sus rutinas cotidianas, donde tuvieron que enfrentar situaciones complejas y desconocidas, para dar marcha a una nueva forma de vivir, volviéndose así más vulnerables a padecer ansiedad. Diana, me parece muy importante que las personas que nos ven tengan en cuenta que la adolescencia se divide en estas 3 etapas. Esta información es muy enriquecedora, dado que durante estas etapas comienzan a surgir muchos cambios, tanto en lo social, lo familiar y, como bien lo comentas, cambios físicos y cognitivos. Considero que para la investigación que estás llevando a cabo abarcas una etapa fundamental donde los jóvenes van experimentando diversos cambios en su vida diaria e incluso donde constantemente se busca una identidad, dan inicio a su independencia y buscan un acompañamiento por sus iguales. Esto con la finalidad de formar redes de apoyo, las cuales representan un elemento muy importante de bienestar para las y los adolescentes, generando entre ellos un refugio para poder compartir sus emociones, inseguridades y curiosidades que llegan con la adolescencia. Para continuar con este interesante tema, Diana, me ha estado resonando mucho una cuestión que es muy importante. Considero que muchos de nuestros espectadores no suelen tener claro a qué se refiere una persona cuando comenta que sufre este trastorno. Es por ello que me permito preguntarte, ¿qué es la ansiedad? Estoy segura que para nuestra audiencia esta pregunta es fundamental. Quiero comentar que todos en algún momento hemos experimentado ansiedad en diferentes momentos de la vida, pues es una emoción natural que tenemos todos los seres humanos cuando llegamos a sentir una amenaza de peligro o nos enfrentamos a lo desconocido. Puede, por ejemplo, producirse cuando tenemos un examen, al hablar en público, cuando hay un temblor, en fin, en diferentes situaciones de la vida diaria. El estrés es una reacción de alerta que se activa ante una situación que creemos peligrosa. Las reacciones del estrés pueden tener distintas respuestas emocionales y una de ellas es la ansiedad. Ambas son reacciones adaptativas que nos ayudan a sobrevivir al peligro o a las situaciones amenazantes del día a día. Pero es importante
saber que nuestra mente y nuestro cuerpo no pueden permanecer activados indefinidamente. Si la ansiedad y el estrés se mantienen en un estado de activación prolongado, pueden causar consecuencias negativas. Por ejemplo, puede haber disminución del rendimiento, problemas de salud física y sobre todo problemas de salud mental. La ansiedad va a estar presente siempre como un estímulo en situaciones estresantes que tengamos que enfrentar en la vida. Es completamente normal sentirla, pero, como lo mencioné antes, es importante que se apague nuestro botón de alerta cuando ya pasó el momento del peligro al que nos sentimos expuestos, para que de esta manera no haya consecuencias futuras que puedan ser más complicadas para la vida adolescente. Coincido contigo, Diana. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado un sentimiento de alerta ante los peligros que existen en la cotidianidad. Pero es importante que sepamos hasta qué punto son normales las reacciones que nuestro cuerpo emite ante estos peligros. Como bien lo mencionas, existen diversas situaciones que nos ponen en alerta, pero considero que es fundamental informarnos y saber acerca de cómo es que se presenta la ansiedad en la adolescencia y en general en cualquier etapa de la vida, ya que es pertinente mencionar que no es normal sentirnos expuestos y en riesgos en cualquier momento. Ahora bien, existen diversos síntomas que permiten saber si nos encontramos pasando por un periodo de ansiedad. Considero que muchos de nosotros no los conocemos y a su vez el miedo a lo desconocido no nos permite ayudar a una persona que se encuentra pasando por una crisis. En mi experiencia personal, yo tengo un familiar que pasa por crisis de ansiedad, lo cual me ha permitido conocer y saber atenderla. Es preocupante saber que la población en general no sabe qué hacer cuando una persona comienza a presentar síntomas no propios de una enfermedad que comúnmente conocemos. Nos paraliza el desconocer qué hacer ante estas situaciones. E incluso, en vez de ayudar a la persona en cuestión, la podemos lastimar e incrementar sus crisis. Es por ello que me permito preguntarte, ¿cuáles son los síntomas que puede producir la ansiedad en la adolescencia? Coincido contigo, Viridiana. Muchas veces no tenemos información adecuada para saber qué hacer y cómo actuar ante este padecimiento, por lo que me parece conveniente hablar de los síntomas que presenta una persona con ansiedad. Las y los adolescentes que padecen ansiedad experimentan un intenso miedo, pena o impotencia. Estas sensaciones pueden durar largos periodos de tiempo y afectar en forma significativa sus vidas. Si estos problemas no se detectan ni son tratados, pueden derivar en trastornos que tienen una dificultad mayor de solución, como reducción de autoestima, abuso de alcohol o drogas, depresión y problemas mentales en la edad adulta. Según Díaz y Santos, en su artículo La ansiedad en la adolescencia, clasifican los síntomas que puede presentar este grupo poblacional en síntomas físicos, los cuales pueden ser sudoración, sequedad de boca, mareo, tensión muscular, dolor de cabeza, palpitaciones, problemas intestinales y ganas de orinar frecuentemente. Psicológicos, que son preocupación, miedo a perder el control, sensación de muerte inminente, dificultades para la concentración, quejas de pérdida de memoria, irritabilidad, inquietud y evitar determinadas situaciones. Y por último, pero no menos importantes, se encuentran los cognitivos, que son preocupación excesiva, expectativas negativas, pensamientos distorsionados, incremento de las dudas y sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables y abuso de prevención. Me parece importante mencionar que no se van a presentar los mismos síntomas en todos los casos. Esto va a depender de su predisposición biológica y o psicológica para que sean más vulnerables o susceptibles a unos u a otros síntomas. Diana, me parece pertinente la aclaración que nos haces respecto a que no se pueden presentar todos los síntomas en todas las personas, ya que el hecho de generalizarlos no permitiría dimensionar a qué grado de ansiedad se encuentra un adolescente. Esto porque cada individuo puede presentar diversas manifestaciones, dependiendo de su predisposición biológica y psicológica. Por lo antes señalado,
Nuestra audiencia puede comenzar a darse una amplia idea de cuándo es necesario acudir con un especialista en salud mental para poder ayudarlos con herramientas y tratamientos para guiar su proceso de ansiedad, para que no se vea afectada su vida diaria. Por consiguiente, y dando continuidad a tu tema, ¿nos podrías decir cuándo se tiene mayor riesgo de padecer ansiedad en la adolescencia y por qué se relaciona con la pandemia de COVID-19? Pues mira, la vida de este sector poblacional tiene muchos cambios y antes de la pandemia ya experimentaban situaciones que les causaban estrés, pero hay un mayor riesgo de experimentar ansiedad cuando no hay apoyo familiar para afrontar las situaciones de su vida diaria, cuando no tienen a quien contarle sus preocupaciones, problemas de la escuela, personales, con sus compañeros de clase o amigos, si tienen dificultades con una o varias asignaturas de la escuela, cuando experimentan bullying, acoso y otras cosas dentro de su núcleo escolar o el núcleo más cercano que es el familiar. Esto lleva a los y las adolescentes a sentir conflicto con ciertas emociones que antes no percibieron. Para muchos de ellos era importante el contacto social, porque de esta manera su mente se enfocaba en otras actividades y no solamente en lo que les generaba estrés o ansiedad. Por eso es que la pandemia tuvo gran impacto en su vida, porque se vieron obligados a dejar la vida social que tenían. Fue una circunstancia llena de muchos sentimientos nuevos para ellos y ellas. La relación que se da entre la ansiedad y la pandemia implica diferentes variables. Entre ellas está el miedo a la infección por microorganismos y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento, tener un exceso en los cuidados a partir de las medidas de prevención, lavar sus manos constantemente, no salir de casa aunque fuera necesario, por ejemplo, así como no disponer de información, no poder realizar las actividades que tenían antes y sobre todo la presencia de problemas de salud mental previos. Qué importante es esto que nos comentas, Diana. Esta etapa está llena de cambios y saber cuáles son esas situaciones que los vuelven más vulnerables a sufrir ansiedad es fundamental. Podemos tener un acercamiento más consciente con las y los adolescentes y tratar de escuchar atentamente esas cuestiones que los hacen entrar en una burbuja, donde ellos son los únicos responsables de cada situación que acontece en su vida académica, social, incluso también en la familiar. Cuando hay tantos cambios en el entorno en el que nos desenvolvemos, es normal que haya muchos sentimientos y pensamientos que no sabemos afrontar. Yo también fui adolescente y sé que muchos de nuestros padres, madres o cuidadores no siempre tienen todas las respuestas a nuestras preguntas, pero siempre podemos pedir ayuda externa para afrontar juntos todo lo que nos genere estrés. Contar con una red estable de apoyo donde puedan expresar su sentir, sus miedos e inquietudes de la vida diaria. Ahora, Diana, ¿nos podrías contar por qué abordas el tema desde la pandemia de COVID-19? Te cuento que el interés por dirigir el tema hacia la pandemia de COVID-19 es debido al impacto que tuvo en la adolescencia el confinamiento, a través de la modificación de sus hábitos y estilos de vida, rodeados también de ciertos miedos e incertidumbre en su vida diaria, causado por el temor al contagio propio o de sus seres queridos. Todo esto en conjunto con otras cuestiones propiciaron problemas de salud mental, como es la ansiedad. La sociedad y sobre todo los cuidadores de adolescentes tienen que conocer las consecuencias que existieron cuando este grupo poblacional tuvo que dejar de realizar actividades que les ayudaban a no pensar tanto en cosas negativas para su vida diaria. Y es importante mencionar que esto puede afectar su vivir del día a día. La pandemia ha traído muchas consecuencias. Por eso, me parece importante que se aborden temas que estén enfocados hacia esta situación. Como lo hemos venido platicando a lo largo de esta charla, la ansiedad por la pandemia en este grupo poblacional es una situación compleja para su vida y desafortunadamente no se le ha dado el impacto que merece, ya que es un gran desafío el lograr balancear la vida adolescente. Tienes mucha razón, Diana. La pandemia ha traído un gran impacto en la adolescencia.
pero también lo ha sido de manera general para toda la población. Como bien lo mencionas, fue una situación compleja, debido a los cambios que tuvieron que enfrentar en sus rutinas y precisamente la falta de atención que se le da a la problemática es casi nula. Con tu investigación, Diana, podemos visibilizar más el contexto tan preocupante que viven las personas de esta etapa, ya que tienen un gran impacto en los seres humanos, pues nuestra naturaleza radica en ser seres sociales. Es importante que los cuidadores de adolescentes tengan más conocimiento de los efectos que trajo consigo el confinamiento y por el tiempo que tuvimos que llevar a cabo las actividades de prevención, imagino la gran incertidumbre que esto pudo significar para la población adolescente y sobre todo el aprendizaje involucrado que se tuvo que introducir con sus nuevas formas de vivir y que incluso estoy segura que para muchos de nosotros fue complicado adquirir una nueva forma de convivir y desempeñar actividades diarias que teníamos antes de la pandemia. Si bien es cierto, nos tocó empezar una nueva vida, con nuevos retos, con incertidumbres, miedos e incluso sin saber mucho de este virus que nos cambió de manera inesperada todo contacto social. Ahora, para seguir con este hilo conductor de esta plática, ¿podrías contarnos más sobre las causas que detonaron ansiedad en los adolescentes durante la pandemia? Viridiana nos acaba de dar algunas causas, como la incertidumbre y las medidas de prevención. Pero para que quede más claro, les hablaré de mi investigación, en la cual recabé información de la revista de Psicología Clínica con niños y adolescentes, una publicación semestral de Aitana Investigación en septiembre del año 2020, de donde recuperé las principales causas que detonaron ansiedad en la adolescencia, y son las siguientes. De un día para otro, los adolescentes se encontraron obligados a permanecer en casa, siguiendo un sistema de aprendizaje diferente y sin el contacto social al que estaban acostumbrados cuando iban a clases presenciales. También su vida social se limitó a la familia con la que conviven a diario, y el ocio se redujo solamente dentro de su hogar. A todo ello se suma el miedo al contagio y las medidas de prevención que han tenido que seguir, algunas incómodas o molestas, como el uso de mascarilla o la distancia social. La ansiedad se ha relacionado con niveles altos de incertidumbre, provocada por la situación que se ha vivido. Y por último, está la preocupación por padecer o contraer COVID-19, así como la preocupación por perder a sus seres queridos. A todos alguna vez nos han dado miedo los cambios, ¿verdad? Pues bueno, la pandemia representó un gran cambio para la adolescencia, porque perdieron el control de sus actividades diarias y tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad, dejando de lado el contacto social. Considero que fueron muchas las situaciones que los obligaron a ponerle una pausa a la vida que estaban llevando, para que dieran comienzo a una vida bastante desconocida. Creo que todos tuvimos que aprender a vivir una nueva normalidad. Y sí, la verdad es que a todos nos asusta un poco lo desconocido. Ellos tuvieron que enfrentarse a un mundo muy diferente. Casi siempre nuestro lugar seguro es el núcleo familiar. Pero lo cierto es que todos teníamos miedo de lo que pudiera ocurrir. Estoy segura que incluso nuestras familias estaban asustadas. Y yo me pongo a pensar en cómo podíamos ayudar a nuestros adolescentes en esos momentos. Y durante mucho tiempo tuvimos temor, no solo al contagio, también había personas preocupadas por la situación económica, las pérdidas de familiares, amigos, personas queridas y a lo material. Como nos mencionaste antes, la adolescencia es una etapa donde la convivencia con sus iguales es importante, porque entre ellos pueden crear vínculos de apoyo y escucha. Pero la pandemia limitó mucho el contacto social y generó miedos e incertidumbres. Tuvieron que estar expuestos a un estrés en el que surgieron muchas limitaciones en cuestión de apertura de sus emociones y también de sus pensamientos. Diana, continuando con las preguntas, ¿podrías platicarnos? ¿Crees que existe algún riesgo que vulnere el bienestar emocional para esta etapa, con afecciones previas de ansiedad a la pandemia de COVID-19? Particularmente en este caso que me estás mencionando, sí existe el riesgo. Esto es debido a que hay adolescentes a los que esta situación de aislamiento e incertidumbre les afecta muchísimo más y tienen una mayor dificultad para el afrontamiento psicológico.
Son personas con mayor vulnerabilidad emocional, que llevan años aprendiendo a lidiar con su ansiedad. No fue fácil para ellos y podemos imaginar la situación tan complicada que vivieron cuando se tomaron las medidas de emergencia, que se llevaron a cabo durante el confinamiento por COVID-19, como fue el lavado de manos de manera frecuente, usar cubrebocas en lugares públicos, evitar el saludo de mano, quedarse en casa, entre otras. Estas medidas pudieron acrecentar la sintomatología si la estaban presentando actualmente, o reactivar síntomas y problemas que ya habían superado. No podemos olvidar que en la etapa adolescente se está en cambios constantes de aceptación personal y con sus semejantes. Por ello, les cuesta más trabajo salir de una soledad no deseada. Y podríamos decir que comenzaban poco a poco a realizar actividades sociales fuera de su casa. Retomando lo anterior, el riesgo de que sus problemas se puedan hacer mayores es grande, pero también pueden surgir nuevas dificultades, ya que no están en condiciones de soportar tanto estrés sin sentirse afectados. Esto es debido a que tuvieron que abandonar sus actividades de antes, cuando no podían compartir tiempo con sus amigos, practicar deportes o actividades culturales. El confinamiento hizo que sus preocupaciones, miedos, sentimientos y sensaciones de aislamiento se multiplicaran. Es importante que incluso ahora sigamos teniendo empatía con las personas que son más vulnerables emocionalmente. Hay que darles atención, comprensión y la tolerancia que puedan necesitar, pues la ansiedad puede volver en cualquier momento o persistir hasta que se trate este padecimiento. En efecto, Diana, las actividades sociales son muy importantes para este grupo poblacional. Debemos tomar en cuenta la importancia de que los problemas se pueden hacer mayores e incluso, como nos comentas, también pueden surgir nuevas problemáticas que afecten su vida diaria. Con la pandemia se dificultó el acceso a las actividades que les generaban dispersión de sus pensamientos y tienes mucha razón, no debemos todavía de olvidarnos de la empatía, porque seguramente la ansiedad persiste y en cualquier momento puede volver. Debemos seguir prestando atención a esta etapa de la vida, escucharlos atentamente, ayudarlos y darles la seguridad que necesitan para afrontar esas situaciones que les puede llegar a generar ansiedad. No es un tema fácil para los padres y madres, pero qué importante es que nos compartas información de la que pueden hacer uso las personas que necesitan una orientación para saber qué sucede con quien puede llegar a ser más vulnerable emocional y psicológicamente. Diana, la siguiente pregunta que te hago es, ¿cómo fue el aumento en los suicidios de adolescentes durante el confinamiento? Pues mira, hubo un aumento en los casos de suicidio durante el confinamiento. En mi investigación obtuve datos del informe publicado por la Secretaría de Gobernación, el cual lleva por nombre Impacto de la pandemia en niños y niñas. Los datos que recuperé son los siguientes. En 2020 hubo 1.150 suicidios en adolescentes. La tasa de suicidios aumentó 12%, de 4.63 a 5.18, entre 2019 y 2020. Los suicidios entre adolescentes de 10 a 14 años aumentaron 37%, y en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, 12%. El pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 a 6.9% de 2018 a 2020. Y por último, la conducta suicida aumentó de 3.9 a 6% de 2018 a 2020. Me gustaría hacer un breve paréntesis para contarle a nuestra audiencia que estamos a unos días de conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre. Se estableció por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención. Cerrando este pequeño paréntesis y retomando lo anterior, me parece pertinente compartir estas estadísticas con nuestra audiencia, para que sepan que también esta problemática
puede ser una consecuencia de no tratar los problemas de salud mental que surgen en nuestra vida. Muchas gracias por compartirnos estos datos tan importantes, Diana, así como dar a conocer la fecha que se hace en conmemoración para la prevención del suicidio, porque estas fechas nos hacen más conscientes de los temas que muchas veces no se tienen presente por el grado de complejidad que representan. Pero es importante, incluso que como promotoras de la salud, podamos crear acciones que tengan un impacto positivo en la sociedad. Estoy segura que esta plática que nos ha estado dando servirá a muchas personas para que tomen el control de su salud mental y logren crear sus propias estrategias para enfrentar esas situaciones que cualquiera puede experimentar y se pueden prevenir. Diana, ya estamos con los últimos minutos de esta plática. Por ahora, ¿podrías decirnos, crees que aumentó el uso de redes sociales y videojuegos durante la pandemia en la adolescencia? ¿Y si existen riesgos ante estas prácticas? Claro que sí. Pues mira, ante la pandemia por COVID-19, los adolescentes han pasado más tiempo en casa, conectados a Internet y videojuegos. A través de estos pueden encontrar información, continuar con sus actividades educativas, estar en contacto con sus seres queridos, así como también buscar actividades donde puedan pasar su tiempo libre. En México, las y los adolescentes de 12 a 17 años, entre 80 y 94% usan Internet o una computadora. Pero desafortunadamente, Internet también representa riesgos para la adolescencia. Además, las autoridades federales también han advertido de un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en Internet y tráfico de pornografía infantil durante los meses de confinamiento. Estos riesgos pueden surgir a través de redes sociales, videojuegos o plataformas de mensajería. Para todos ha sido muy positivo el uso de Internet para continuar con nuestras actividades diarias como el trabajo, la escuela, incluso las relaciones sociales. Pero es importante que seamos conscientes de los riesgos que pueden surgir ante un inadecuado uso de las diferentes plataformas a las que tienen acceso los adolescentes. Por ello, es fundamental que los responsables de menores se involucren en todas las cuestiones que implica el uso de una computadora o un celular, porque como antes lo mencioné, hay muchos peligros que corre este grupo poblacional. Incluso me parece pertinente comentar de nueva cuenta que en esta etapa pueden estar más expuestos a situaciones que vulneren su bienestar físico, mental y social. Me has puesto a pensar mucho esta situación. Como nos acabas de comentar, la realidad es que todos estamos expuestos a situaciones riesgosas con el uso del Internet, pero es importante que cuidemos a nuestra adolescencia para que no se vean expuestos a situaciones que pueden afectar su vida y su bienestar mental. Hoy en día los celulares o computadoras forman parte de nuestras rutinas y hay cosas muy positivas que existen al tener acceso de manera fácil a la información, comunicación y entretenimiento. Pero también existen otras situaciones que pueden ser muy delicadas para nuestra adolescencia y de las cuales hay que estar pendientes para evitar caer en conductas poco apropiadas, como lo comentaste, la violencia digital, el abuso y como anteriormente lo comentamos, el suicidio. Diana, para que la audiencia que nos esté escuchando y viendo, ¿podrías contarnos sobre las instituciones que brindaron apoyo a los adolescentes que sufrieron ansiedad durante la pandemia? Con relación a las instituciones que brindaron apoyo, durante mi investigación recopilé información de algunos programas que se crearon con la finalidad de brindar apoyo a la adolescencia con ansiedad. En pandemia, por ejemplo, el Gobierno de México creó programas para ayudar en problemas de salud mental. Uno de ellos es Contacto Joven, que es una red de atención nacional juvenil donde se brinda atención a la salud mental durante y post la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Dicho componente brinda acompañamiento de joven a joven de manera digital a través de WhatsApp en temas psicológicos e intervenciones en crisis. Se da un seguimiento dependiendo la necesidad de cada caso y la atención es personalizada. También la línea de la vida,
que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Se da atención a las personas o familiares con algún problema relacionado a la salud mental, como ansiedad, depresión o riesgo suicida, a través de intervenciones breves. Otro programa es el que fue creado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología. Se llama Mi Salud También es Mental ante COVID-19. Es una aplicación que permite determinar los riesgos a la salud mental que se están viviendo durante la contingencia por la COVID-19. Y por último, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México ofreció orientación psicológica y emocional en redes sociales a jóvenes de la Ciudad de México, mediante pláticas con psicólogos de los núcleos urbanos de bienestar emocional. Me parece muy importante la red de apoyo que ofrecen estas instituciones, pues a través de ellas se permite la creación de espacios que son necesarios para que los y las adolescentes, así como sus familiares, tengan una red profesional de sostén ante sus inquietudes, miedos, dudas y, en casos más complejos, crisis. Aquí podemos ver la importancia que tienen las redes sociales en la cotidianidad. Tienen aspectos muy positivos, pues a través de ellas podemos tener acceso de manera rápida y gratuita a programas que se crearon durante el confinamiento para cubrir las necesidades de la población, en este caso de salud mental. Sin duda, es fundamental conocer las instituciones que brindaron apoyo en temas de salud mental durante y algunas post la emergencia sanitaria, para así saber a quién podemos recurrir en caso de necesitar un acompañamiento en el proceso de implementar herramientas para una mejora del manejo de nuestras emociones. En ocasiones, sucede que no se cuenta con la economía para pedir un asesoramiento con especialistas. Por esta razón, es bueno que nos compartas estos programas, los cuales son de fácil acceso para todas y todos los que sientan que requieren ayuda o desean adquirir técnicas para bajar sus niveles de estrés o ansiedad. Porque como lo has venido diciendo a lo largo de la plática, si no se atiende a tiempo puede traer muchos acontecimientos que afectan la vida diaria de las y los adolescentes, en la escuela, con los amigos, con la familia, e incluso se puede afectar la relación de manera individual. Diana, para ir cerrando esta entrevista, ¿podrías darnos algunas recomendaciones para los responsables de adolescentes que detectan algunos síntomas de ansiedad en sus hijos? Claro, en cuanto a recomendaciones, existen diversas actividades que pueden hacer con sus hijos para evitar o para calmar su ansiedad. Por ejemplo, ver películas juntos, leer un libro, hacer ejercicio desde casa. Algo que es muy importante mencionar es que deben permitirles sentir sus emociones y que no las repriman, pues de esta manera pueden hacer frente a esos sentimientos que les causan ansiedad y pueden también aprender una actividad juntos o tomar algún curso. En definitiva, son actividades muy sencillas y divertidas, pero son solo algunas sugerencias. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar la imaginación, colorear mandalas, bailar, meditar en mis momentos de ansiedad. En fin, creo que así como la mente puede darnos pensamientos negativos y a veces catastróficos, también podemos enseñarla a crear para que así pueda encontrar un poco de tranquilidad. Muchas gracias por las recomendaciones, Diana. Son actividades que todos podemos hacer porque son fáciles y aparte muy divertidas. Lo mejor es que cada quien puede ir creando una rutina de actividades para realizar en esos momentos que siente ansiedad, y también es una buena opción que los responsables de los adolescentes se involucren en su proceso, que los ayuden a descubrir los mejores métodos para calmar su mente. Así podrán sentirse acompañados y apoyados en esta problemática tan compleja que están atravesando. Podemos ayudar a nuestra mente a crear acciones que sean en beneficio de la salud mental, pero siempre es importante también contemplar el apoyo profesional para que nos dé una orientación en caso de que la situación que se viva sea más complicada y ya no funcionen las técnicas que llevamos a cabo cuando queremos calmar la ansiedad. Bueno, Diana, por último, ¿quieres darnos algunas conclusiones finales? Claro que sí. Me encantaría dar algunas conclusiones para finalizar mi participación.
Este tema me gusta mucho porque a partir de mi experiencia conozco algunas cosas referentes a esta problemática y sé lo complicado que es para las personas que tienen este padecimiento enfrentarse a la cotidianidad. Por esta razón es que he tenido más empatía en este tema y me parece importante que se dé a conocer la información necesaria para que la población tenga más herramientas sobre esta situación, porque recordemos que la ansiedad puede aparecer en cualquier momento. Por ello es conveniente que la población en general, pero sobre todo los responsables de adolescentes con ansiedad, tengan conocimiento de este tema y así puedan crear una red de apoyo con sus hijos e hijas y de esta manera tengan un sostén con quien puedan recorrer este proceso. Otra cosa que les quiero compartir es que siempre es bueno pedir ayuda de un profesional. Él nos dará una orientación más amplia dependiendo de los síntomas que presenten los y las adolescentes al momento de buscar ayuda, para que así tengan un acompañamiento en este proceso. Esta problemática puede ser muy abrumadora en esta etapa tan compleja, por lo que es bueno tener a una persona que nos guíe para tomar las mejores decisiones, de manera individual y en colectivo. Es un proceso largo y en ocasiones complicado, para quien lo presenta y también para las personas allegadas a ellos y ellas. Pero ir a terapia les da herramientas necesarias y útiles para saber cómo actuar ante estas situaciones que les causan miedo y que muchas veces no son reales. Si no se actúa a tiempo, se pueden generar problemas más complicados para su vida. También hay que tener presente a la adolescencia que por diferentes razones no cuenta con apoyo familiar o cualquier otro tipo de sostén. Esta información es precisamente para que todas las personas que están viviendo este proceso sepan que existen instituciones donde pueden acudir para contar con ayuda ante esta difícil situación. No estamos solos ante esta problemática y hay muchas cosas que podemos hacer para trabajar en nuestro bienestar emocional. Ya para terminar, quiero agradecer a Monitor de Derechos por el espacio brindado y a todos y todas las personas que nos acompañaron durante la transmisión. Espero que la información que les compartí les sea muy enriquecedora. Que pasen una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, licenciada Diana Paz. A nombre de la Asociación Civil Monitor de Derechos, te agradecemos por habernos hablado sobre ansiedad durante la pandemia de COVID-19 en adolescentes. De igual manera, por tus conocimientos compartidos y la dedicación que le das al tema. Les agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Esperamos que haya sido un tema que resuelva sus preguntas e intereses al respecto. No se pueden perder la siguiente semana el live que tendrá como tema Diabetes mellitus tipo 2, problemáticas biopsicosocioculturales, económico y político que influyen para el padecimiento de la enfermedad en los adultos, con la presencia del licenciado José Arnold Figueras Márquez. Nos vemos en punto de las 7 de la noche. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Monitor de Derechos, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en donde encontrarán información de este y muchos más temas de interés público. A nombre de quienes conforman Monitor de Derechos, su servidora Viridiana Martínez, les agradecemos habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.